Hola, buenos días, bienvenidos a Recuperando la Vida. Estoy aquí una vez más con Tamara Sirisa Sejanovic, mi amiga. ¿Qué tal me salió? Muy bien. Muy bien. Y súper contenta de estar aquí otra vez contigo. Tenemos un update energético, pero también práctico, ¿no? Primero vamos a escuchar el update energético y después cómo podemos como integrarlo a nuestras vidas más de pues más práctico, ¿no? Aunque no sepamos, yo por lo menos yo sé que yo no me sé muchísimo así de astrología y energía y todo, para eso siempre escucho a ti, Tam, te pregunto de repente qué está pasando, ¿no? Porque sí me has dicho en el pasado que está súper acelerada la energía en el planeta Tierra, que nos estamos desintegrando y a veces se me vuela por arriba y a veces sí lo entiendo y de repente digo, a ver, pues explícanos. Bienvenida, Tamara. Gracias, Cris. Ya sabes que me encanta estar aquí. Es como una plática. No me acuerdo cuando estábamos ahí sentados viendo el cerro. En Tepoztlán, sí. Siento esa energía siempre que hablo contigo, como de estar muy, muy a gusto. Y Ay, gracias qué bueno. también a los que te escuchan, porque para mí este tipo de podcast son muy importantes, ¿no? Como que creo que vienen desde un lugar súper auténtico y de querer darle voz a todo lo que también tú vas encontrando que te sirve para recuperar la vida, ¿no? Sí, Entonces, gracias por hacerlo. pues sí, así es. Ajá. Nomás estoy pasando por algo terrible y luego veo la luz y digo, al podcast. Sí. Y creo que justo en este tiempo vamos a ver cada vez más eh, pequeñas, grandes voces, ¿no? Que eso es mucho de la era de Acuario, de que van surgiendo la posibilidad de que cada uno individualmente vaya compartiendo y así se va nutriendo mucho como toda la experiencia, no nada más de repente estos podcasts gigantes, ¿no? Ujú. Eso me encanta de tu podcast, es como muy tú y ver así como el mundo, ¿no? De quien nos muestra el podcast es hermoso. Ay, gracias, Tam. Qué linda. Con amor lo recibo. Qué buena. Sí, ya. Ya me ha tocado estado aprendí a recibir. Con amor lo recibo. Oye, pues a ver, cuéntanos más o menos, este, energéticamente, qué es lo que está pasando ahorita. Am, Digo, obviamente todo el mundo puede decir, ah, es que está una ansiedad, el mundo está de locos, la gente no puede dormir, se que están medicando, se quieren suicidar. Bueno, sabemos que es porque está, pues demasiado, en mi opinión, industrializado el planeta, ¿no? Y, También, ujú, sí. no, pero aparte de eso, con la onda de la velocidad, ¿no? De las frecuencias energéticas, eso es lo que quisiera ver, si nos puedes más o menos explicar. Sí, sí, creo que es bien interesante lo que dices porque a veces nos olvidamos, estamos tan metidos en resolver el día a día que nos olvidamos que sí lo que... Perdón, El llegó la perrito. nave, llegó la nave espacial. Eh, que nos olvidamos un poco que todo lo que está pasando está conectado a un sistema mayor, que es el que va mostrándonos, ¿no? La energía y que quizá nos hace comprender un poquito mejor que lo que estamos viviendo, uno no está desconectado, no somos nosotros nada más los que estamos viviendo eso, y dos, que cada participación, que eso es algo muy fuerte que noto de lo que me dijeron para este año. Hice una canalización para un poco desde los registros y desde los guías, qué mensaje, ¿no? Nos tenían para este año de la energía del 2023. Y una de las cosas era que lo que cada uno de nosotros individualmente pudiera aportar, por eso te decía lo del podcast, porque me parece muy, muy lindo,
va a ser fundamental para lo que creamos los años siguientes, ¿no? Para lo que vayamos creando juntos. Entonces, acuérdate que dentro de, como siempre hay que ver desde la foto más grande a la más chica o al revés, pero entender esa foto grande, ¿no? Y en esa foto grande, todo nuestro sistema solar está empezando a entrar a una banda de fotones. Esta banda de fotones la emite el Sol central de nuestra galaxia, que es Alción, es el Sol central de las Pléyades, ¿Cuál? y Alción se llama. Alción. Ok. Ujú. Y cada vez que nuestro sistema solar pasa por ahí, porque nuestro sistema solar de alguna manera va circulando alrededor de este Sol, más en espiral que en círculo, pero cada vez que pasa por ahí, que es cada 12.500 años, lo que llamamos la era de Leo o la era de Acuario, que es la que está del otro lado, ¿no? Ujú. Eh, Ocurren un montón de cambios, porque imagínate que es como una inyección de luz súper intensa y por supuesto que todo lo que pasa por la banda de fotones, esto que tú decías que nos estábamos como desintegrando, si lo decimos así, creo que genera un poco de impacto psicológico en la gente. Me ha pasado, ¿no? De que cuando estoy dando la clase de los ciclos de la galaxia, la gente como que veo las caras y así de, no, no, bueno, no se preocupen, o sea, no es que nos vamos a desmaterializar ya, pero justamente cuando tú subes muchísimo la frecuencia de algo, te hace más A ver, espérame que te calor, si cortaste. como cuando el agua, eh, ahí se corta un poquito, ¿no? Sí, se cortó. ¿Puedes Es decir como, otra vez repite lo de cuando subes la frecuencia mucho de algo? sí, o sea, ahorita ese tránsito que estamos pasando por la banda de fotones lo que hace es subir un montón la frecuencia de todo el sistema solar, no Ujú, nada más la Tierra, ¿no? Por eso también el Sol, nuestro Sol, se está activando un montón, o sea, bastantes de las cuestiones que estamos pasando a nivel físico, esto que dices que la gente no puede dormir o que la gente se marea o que de repente incluso vemos cosas, ¿no? ¿No te ha pasado como que a mí me dicen un montón que la gente ya empieza a ver otras, o ve luces, o ve gente que está en el otro plano, ujú. y esto no es casualidad, y justamente no por casualidad, a todos nos pasa lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Eh, es como cuando empiezas a escuchar un poco más, dices, ah, bueno, sí, estamos pasando por algo común, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que te decía del sol, que está muy activado, todas estas tormentas solares que está viendo, las llamaradas, es porque el sol se está activando y por ende el centro de la Tierra, que también es como un sol, ¿no? Ujú. Adentro de alguna forma, también está súper activado. Entonces eso hace que la misma frecuencia de la Tierra suba muchísimo. Eso se mide con un término que se llama la resonancia Schumann, que es una forma de medir la vibración de la Tierra, y lo que te muestra eso es que estamos empezando a vibrar en una frecuencia mucho más alta. ¿Sí? Y eso trae un montón de síntomas a la Tierra y a nosotros como seres humanos. Dentro de los síntomas que me parece muy importante entender es la caída del campo electromagnético de la Tierra, que hace que, bueno, todo esté cambiando, porque cuando cambia el magnetismo, eh, Mm, cambia todo el ritmo, ¿no? Entonces, esta aceleración que hay del tiempo real, ¿no? Está mucho más veloz el sí, tiempo. Eh, y bueno, al caer el campo magnético de la Tierra, también entran frecuencias de la galaxia que no pueden entrar si está ese campo más fuerte de alguna forma, porque es como una especie de escudo, que son, por ejemplo, los rayos gamma, que son los que generan mutaciones, ¿no? Entonces, también nuestro ADN
está mutando y nuestros cuerpos físicos se están adecuando a esa mutación. Entonces, obviamente que no podemos dormir bien, ¿no? Obviamente que la gente mucha gente está, todos y eso es algo que este año se va a notar muchísimo, muchos de los trastornos mentales, por ejemplo, de la gente se están exacerbando, pero a mí lo que me parece interesante de todo esto es que se está mostrando, ¿no? Entonces, en lugar de verlo quizá desde ese lado negativo, como decir, ay, eh, es el fin del mundo, ¿qué va a pasar? ¿No? En realidad también creo que es una gran oportunidad de por fin reconocernos también como parte de la Tierra y empezar a aceptar y a incluirnos en lo que sucede, porque como que la mente del ser humano lo que siempre está tratando es de controlar lo que sucede, ¿no? Y eso es algo que viene de un tema de supervivencia muy profundo, pero que ya no nos sirve, ¿no? Porque nos desvincula mucho de la realidad y entonces es ahí cuando, ¿cómo puede ser que si nosotros lo estamos viviendo, eh, sintamos que tenemos que pedirle a alguien que nos lo explique o, ¿no? Como, entonces, bueno, Como yo. Explícame, que me parece que está genial. Yo también veo un montón de videos de astrología, de un montón de cosas porque me gusta y porque me ayuda, ¿no? Me aclara, es parte también de nuestra necesidad humana de entender, pero Ujú. a lo que me refiero es empezar a hacernos cargo, como tú decías, hacernos responsables de que elegimos encarnar en un Caray. momento en donde está cambiando todo, la tierra, la especie, y está cambiando rápido, o sea, justamente esta aceleración que estamos viviendo, creo que es, o sea, yo siempre lo veo, por ejemplo, con por qué se decide encarnar, ¿no? En un tiempo. ¿Y qué es lo que te da una época? Te da una cierta velocidad de aprendizaje, ¿no? O sea, no es lo mismo encarnar en la Edad Media que encarnar en la época de la Revolución Industrial o ahora. La percepción, la velocidad es muy diferente, ¿no? Entonces, la gente que decidimos encarnar en estos tiempos muy veloces fue porque también teníamos como almas que hacer todo un proceso de integración, de liberación. Justo estaba escuchando a Elsa Farrús, que me gusta mucho, y Ujú. ella decía, es que los que decidimos encarnar ahora, venimos a liberar un montón de, a mí no me gusta usar la palabra karma en el sentido negativo, pero sí quizá como una carga energética, incluso de todas nuestras familias, ¿no? De todo el colectivo humano. Y ahí Wow. creo que es interesante entender este año el punto de inflexión que es, porque ya si vemos en ciclos como un poco más pequeños, ya entendimos un poco cómo está la parte del sistema solar, ¿no? Pero ya más cómo estamos en los ciclos que rigen a la Tierra, realmente, digamos, en 2026 vamos a empezar a ver recién una nueva configuración de la Tierra, de la sociedad, de la economía, de todo el clima, ¿no? Entonces, 2023 funciona como una especie de bisagra o punto de inflexión entre esta preparación y como, ubicas como cuando hierves el agua, que se va calentando, se va calentando, se va calentando, y no ves que empieza realmente a hervir hasta que ves las burbujas, ¿no? Bueno, Sí. este es el punto en donde todavía no ves las burbujas, pero está a punto de empezar a hervir la cuestión. Eso sería como el... Y Ya. ahí, justo
es un año, según lo que me comentaban desde los registros, en donde, por eso te decía que para mí es muy importante ver lo que te está mostrando, ¿no? En donde vamos a empezar a ver las cosas desde la realidad, ¿no? O Ujú. sea, es un año incluso astrológicamente en donde muchas de los velos, de las ilusiones de cómo son las cosas, caen, y creo que el asumirlo, asumir la realidad, verlo en crudo, ver en crudo mi relación con mi mamá, ver en crudo mi relación, no sé, con mi pareja o con Sí. realmente esta crudeza que va a tener ese año aporta muchísima claridad y muchísima conciencia también, ¿no? Ahora, estamos totalmente entrenados a evadir, no querer ver, ¿no? Pelearnos también con lo que sucede. Y ahí es en donde me parece interesante lo que tú decías de las cosas prácticas y concretas que podemos hacer, ¿no? Para poder, ¿qué pasa? Se nos va a mostrar en crudo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros individualmente tomemos una decisión. Y ahí lo que decían los guías es que este va a ser un año muy definitorio de cómo se dividen, ellos hablan como de las líneas del tiempo, pero son como los tipos de experiencia que va a tener la humanidad, Ujú. ¿no? Entonces, realmente venimos ya tomando un montón de decisiones, ¿no? Y eso se ve muy claro, por ejemplo, desde que empezó la pandemia. El tipo de decisiones que cada quien fue tomando el camino, ¿no? Marca también una dirección colectiva. Y este año, todas las decisiones individuales que yo vaya tomando en base a esa realidad cruda que voy a ver, van a ir realmente construyendo esos caminos que te digo que en 2026 van a estar, va a ser súper claro, ¿no? Casi como si de alguna manera fueran a ver eh, como, no me gusta decir realidades muy diferentes porque en realidad la realidad es una, ¿no? Ujú. Pero sí va a separarse de alguna forma los caminos y va a depender mucho de individualmente yo dónde quiero estar, dónde decido estar, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, va a ser un año en donde salga mucho todo el tema mental y emocional. Entonces, es un año en donde se nos va a mostrar todos esos puntos en donde todavía hay una carga muy fuerte para nosotros. Un Y que, arraigo, ¿no? Estás pues, hablando, lo estoy sintiendo así como si se te muestra la realidad, especialmente cuando dijiste, digo, para hacerlo práctico, ¿no? En la sí, relación con tu mamá, ¿no? La relación con mi sí, pareja, por decir, sí, ¿no? Con familias y otras amistades, de ver la realidad de que uno se ha metido a la mente que es el amor. Y por en ejemplo, realidad, por ejemplo, ¿eso es amor o nomás me cuidaron? Y yo traigo una intención de que tiene que ser así, ¿por qué no cambias? ¿Por qué? Soltarlo. Creo que sí, es un año de mucho sentir, pero sentir, como tú dices, conectada, no con mi programación. sí. Eh, Bueno, o sea, justamente lo que te va a mostrar el año es tu programación. Entonces, esa es la parte que con la que no nos tenemos que pelear. Esa es la parte práctica que yo le diría a la gente que esté escuchando esto, Ujú. que ¿cómo te ayudas? Sí. ¿Cómo te ayudas cuando ves esa programación, no? Porque a muchos nos da culpa o sentimos que cómo puede ser que esto siga funcionando así en mi cabeza o que no me dé cuenta o que siga teniendo celos o rencores o... Y acá me parece, creo que el highlight más importante de todo es entender que hay temas, hay traumas, hay patrones de interferencia que se originaron en una experiencia física y emocional y mental, o sea, en una experiencia 3D, Ujú.
Y aunque uno los comprenda, por ejemplo, incluso desde registros, desde astrología, ¿no? Si uno no va a atender en un sistema presente, ¿no? En un momento presente, esos traumas en el plano físico y emocional, no se resuelve solo, ¿no? O sea, es un gran año para realmente hacer terapia. A la terapia. Claro, porque, o sea, realmente nosotros queremos que por entender las cosas mentalmente, ¿no? Ujú. Queremos que se resuelvan y que se resuelvan rápido, efectivamente, y sin sentir nada de dolor, nada de incomodidad, ¿no? Ahora, lo que pasa es que nuestra forma de entender el cómo sentir ese dolor y esa incomodidad, en general nos lleva a lugares de mucha soledad, de mucho miedo, porque nadie nos enseña desde chiquitos cómo sentir lo que sentimos y darle espacio y no tenerle tanto miedo, ¿no? Valga la redundancia, a nuestros miedos, a Sí, nuestras emociones que no nos gustan, ¿no? A nuestro carácter. sí. Entonces ahí me parece súper importante que entendamos que no lo tenemos que hacer solos o solas. O sea, que hay un montón de recursos y de personas que nos pueden acompañar y que nos pueden empezar también a guiar en esta parte que nos cuesta mucho a todos, ¿no? Cómo tener esas estrategias de decir, por ejemplo, yo llevo como 3 años en terapia Gestalt y realmente noto con el proceso terapéutico que es largo, que, o sea, llega el día y dices, en serio que tengo que ir, ¿no? Y yo siempre le digo a mi terapeuta, le digo, Tere, yo entro a la zona donde está su consultorio y me encantaría que me tomen una foto de la cara así como de, oh, ¿no? Y salgo feliz, pero, ¿no? Como feliz o movida, pero salgo con otra cara. Pero claro que pues lleva su esfuerzo, lleva su constancia, ¿no? Y noto que cada vez puedo profundizar más y que cada vez de repente que estoy sola y me entran esas angustias o esos enojos, esos rencores, tengo mucha más herramienta para poder sentirlo y no huir inmediatamente de eso, Ujú. porque más entrenamiento, ¿no? Ya. Te decía que porque ya, o sea, la razón por la que tengo esas herramientas también yo sola, o de darme cuenta de repente, no, como me pasó ahora, ¿no? Como que dije, necesito irme sola de viaje un par de días sola con mis perros Ujú. y el poder entender, ¿no? Esta parte de qué es lo que estoy necesitando yo ahora para poder también darme un contenedor de ir hacia adentro porque si no, parece terrible, es como estamos viviendo cosas súper fuertes y encima la perspectiva de sentirlas es solo, no sé cómo y se siente de la chingada, ¿no? Sí. Entonces, por eso creo que acá, o sea, todo lo que te pueda servir para poder darte esos espacios de poder sentir, de poder estar realmente como hacia adentro, de poder procesar y sentirte bien, ¿no? Con lo que te está pasando, pero no para sacártelo de encima, sino uno puede sentir dolor y no se va a sentir bonito, pero se va a sentir y si se siente ese dolor no se va a convertir en sufrimiento que yo acarreo durante el tiempo, ¿no? Y eso es Sí. lo que está pasando ahora. Es como que te están diciendo, a ver, estamos empezando ya en manos a la obra a construir la nueva tierra.
O sea, Eso sí. yo veo un montón de gente como lo que me acabas de contar tú, ¿no? De que te compraste este terreno en San José del Pacífico, Ujú. ¿no? Y veo un montón de gente que estamos hace muchos años pensando en hacer este tipo de cosas y ahora ya aparece el terreno, aparece la gente. Entonces, estamos empezando a de alguna forma construir y la vida nos está diciendo, bueno, pero esa maletota, esa mochilota que tienes en la espalda, no va al nuevo tiempo. Es muy pesada, justamente, es muy densa, muy lenta para la nueva frecuencia, ¿no? Ya. Sí. Y a ver, tengo una pregunta. Primero, bueno, de lo del ADN, pero bueno, antes me encanta que dices que llevas 3 años, ¿no? En terapia. Y todavía cuesta ir y todavía va. Entonces, aquellos que nos escuchan que no van a la terapia o que hay que hueva ir, hay que ir. Y tal vez a una terapia más somática, ¿no? Más de cuerpo, más de sentir, no tanto de hablar. Digo, yo tengo 20 años en terapia, ¿no? On and off y así, así, pero los últimos 5 o 6 años ha sido puro somatic. O sea, ya, Sí, ¿qué más vas a hablar, güey? Lo tengo que sentir. No tiene que ser tan... o sea, hay prácticas y maneras de permitir que venga la emoción, no todavía madrazo, poco a poquito, con mucha compasión y creando como otro tipo de espacios para poder contenerlo. O sea, no, si estás escuchando y dices, no, güey, yo no voy a ir a sentir esas llamadas. No. Es despacito. Como que quiero meter aquí el chip de que no es como lo hemos vivido. Me tomo una pastillita y se me quita, mando el texto y ya se fue. No, no, no. Es un poco más con compasión y despacito. totalmente, Ajá. No, no, no. No hay, como dice una amiga que tengo, sin prisa, pero sin pausa. ¿No? totalmente. ¿No? Pero lo que te preguntaba es, ¿cuándo dijiste que se está cambiando el ADN por los rayos del sol, así, que se está mutando? A ver, para alguien así que como yo, explique qué es eso. Porque sí siento cambios, ¿no? Siento mi cuerpo como que a veces mm, con mucho... Siempre he sido muy sensible, pero últimamente me pasa, por ejemplo, a veces en ceremonias, a veces nada más meditando, a veces nada más caminando, que voy a la tienda a comprar, no sé, verduras, que siento como una, como expansión, que digo, a ver, si no me tomé nada, ¿no? Como ya, luego tengo mucho tiempo que me pasa eso. Pero últimamente ya no me da miedo. Últimamente, como tú dices, igual y por tanto tiempo ya nomás me paro y digo, wow, pues sí somos muy poderosos, ¿no? La verdad que sí. Sí, Nomás que programaciones te han robado eso y no sientas eso, no hagas. Entonces, ¿qué es eso, por ejemplo, de la mutación del ADN? sí, ¿Cómo en realidad conecta? no es exactamente por los rayos del sol, em, sino por los rayos gamma, ¿no? O sea, digamos que estamos mucho más abiertos a todo lo que viene del espacio en frecuencias que antes teníamos como una especie de caparazón, ¿no? En la Tierra más gordito, de alguna forma, ¿no? Y ahora que está más finito, entran otro tipo de frecuencias que generan, o sea, que justamente son mucho más cuánticas, ¿no? O sea, una mutación es eso, no es un proceso tan lineal de que va evolucionando y va mutando el ADN con el tiempo, es más bien, eh, sí, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro lado, que esto sí viene como más del sol, toda la luz plasma que está entrando está afectando justamente a nuestros cuerpos que se están volviendo de alguna manera mucho más cristalinos, más sutiles. ¿Para eso te refieres como más sutiles, más sensibles a esto? Como que te sientes más energéticamente, mira, hablando del sol.
claro, o sea, a ver, sí, más sensibles, pero también más sutiles a nivel de su densidad, ¿no? Lo que pasa que no nos damos cuenta porque vamos de alguna forma avanzando todos juntos, pero ¿qué es esto de la famosa entrada como a la quinta dimensión? Ajá. Es que estamos pudiendo percibir, o sea, las dimensiones coexisten todo el tiempo al mismo tiempo, ¿no? No es que vamos a entrar a la quinta dimensión casi como si, a ver, acelera el coche y vamos a entrar a la quinta dimensión, casi, ¿sabes? Pasando esta cuadra ya empieza la quinta dimensión. No, o sea, es que se nos está abriendo porque nosotros mismos nos estamos haciendo más sutiles, como dices tú, la posibilidad de captar una dimensión más. No es Ujú, como antes cuando los cartoons eran 2D, ¿no? ujú, ujú. Eran dibujos. Y ahora ya son hasta casi hologramas ya prontamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso mismo pasa con nuestra percepción. Estamos Mm, pudiendo captar un nivel más de profundidad, ¿no? ok. Y eso también, hablando de esa mutación, ¿no? En el cuerpo físico, los órganos de percepción, así como tenemos el ojo, el oído, la nariz, ¿no? Em, de los mundos sutiles se están volviendo a activar. A mí me gusta mucho la perspectiva de Rudolf Steiner al respecto porque él dice, bueno, el ojo, por ejemplo, en los peces que viven abajo, bien abajo en la oscuridad del mar, no necesitan ojos, ¿no? Porque no hay luz. Entonces, mientras más vas yendo hacia la superficie, te das cuenta que los seres que van habitando eso generan los órganos necesarios para lo que viven, ¿no? Ujú, Lo mismo pasa ahorita con nosotros, o sea, si uno no tiene la necesidad de abrir su tercer ojo, ponerlo así de una manera muy burda, porque hay muchos sentidos suprasensibles, ujú. no es solamente esta parte como psíquica, ¿no? También es la clariaudiencia, que eso le ha estado pasando a mucha gente de poder sentir vibraciones de sonido que antes no podíamos escuchar, ¿no? O sea, Ujú, estamos empezando a captar otra dimensión también sí. del sonido, ¿no? Pero bueno, eh, ahora es cuando como humanidad, y esto tiene que ver con ese ciclo que les decía al principio de estar atravesando esa banda de fotones, también como humanidad requerimos ya empezar a despertar órganos que están ahí en potencia, porque no es que no los tengamos, ¿no? De percepción, que son sutiles, porque lo que perciben es el mundo sutil. Ujú. Entonces, por eso ahora, como está la necesidad a nivel de especie, se están empezando a desarrollar esos órganos, pero estamos bastante al principio, digamos, ¿no? O Sí. sea, lo que vamos seguramente a ser capaces de percibir, incluso de acá al 2026, va a ser muy diferente, ¿no? Pues sí. Y, por ejemplo, que, pues a mí se me ocurre, ¿no? Como dar ahora, ok, y prácticamente cómo integro esto. Porque lo que estoy sintiendo y lo que me está cayendo el 20 mucho es cómo ha sido tanto mental. Entonces, para muchos va a ser muy difícil entender que, bueno, eso no funciona, lo de la mente. Y número dos, desprenderte de eso, ¿no? Porque hasta, o sea, yo tengo amigos, incluso familiares que me dicen, ay, 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 que las estrellas, que la astrología, no, no, no. Oye, bueno, pues cada vez sacan NASA que otro planeta, que otro planeta. Los quantum physics no saben cómo explicar cosas que, ¿no? Hay un cuate buenísimo que se llama Dan Siegel, que es un neuroscientist, pero súper espiritual, que dice que se mete cada vez en problemas con sus colegas científicos porque le dicen, no digas eso, ¿cómo dices eso? Pues dices que no se pueden explicar ciertas cosas tan sutiles, tan más allá de lo que creemos que somos capaces. Entonces, pues sí, una de las cosas es abrir la mente,
¿no? Y no es como que, ay, hoy me deja ver el horóscopo para ver cómo me va a ir hoy. No, beyond that, ¿no? Como más allá de eso, darte cuenta que vas volando en una pelotita así en la mitad del universo y que todo lo que te han dicho en realidad y que vesla en la tele y que crees como debe de ser tu cuadrito de, pues esa madre no funciona porque si, ¿cuánto te metes de alcohol al día? ¿Cómo están tus hijos todos estresados? ¿No? Ahí andas viendo que sí, no, o sea, como que darse cuenta de que hay muchas cosas que no nos hemos dejado creer o que por esas creencias otras te bloqueas. Desengancharte de eso. Y la segunda práctica, o sea, o cómo más, aparte de ir a terapia. O sea, lo que pasa, Gris, es que justamente por esta mente de la que tú hablas, que Caruti, por ejemplo, le llama la mente tecnológica, Ujú, es una mente totalmente controladora, ¿no? ujú, Y constructora de objetos, todo el tiempo se separa y quiere manipular lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, eres mi amiga, mi hija, ¿no? Esa mente que todo el tiempo quiere controlar y que desarrollamos para sobrevivir, porque nosotros no tenemos quizá un gran pelaje o unos grandes dientes o nuestro órgano de supervivencia fue la mente, ¿no? ya, Y hasta cierto punto funcionó, pero ¿qué pasa? Estamos frente, por ejemplo, a la apertura de nuestros sentidos psíquicos, pero seguimos a nivel evolutivo en un lugar muy básico, o sea, muy básico, ¿no? Seguimos respondiendo, más bien reaccionando desde lugares muy básicos porque llevamos mucho tiempo resistiéndonos a esto. Y toda la parte justamente del pensamiento materialista, del pensamiento científico, toda esta parte muy racional, bueno, nos ha apegado mucho, ¿no? Y toda, más sumado también toda la parte religiosa, ujú, la culpa, realmente tenemos una forma súper básica de relacionarnos todavía entre nosotros. Me sorprendió mucho porque en la canalización que hice de 2023, en un momento decían, nadie en su sano juicio dice que quiere una guerra, ¿no? Pero dice, como cuando te toca la puerta de tu casa o te gatilla algo tu vecino, tu amigo, tu mamá, ¿no? Y luego nuestra respuesta llama a la guerra, ¿no? Entonces no queremos guerras no sé, en Rusia, en Ucrania, pero no tenemos ningún inconveniente en reaccionar y querer matar al vecino, ujú, pero porque no tenemos las herramientas incorporadas, las tenemos todavía afuera, ¿no? Y es muy importante que las vayamos introyectando, como este ejemplo que yo te decía de la terapia, ¿no? ujú, Nadie me, a mi mamá me decía, ay, ¿te quieres llorar? Bueno, ve a tu cuarto y llora ahí, tranquila, tranquila, sola, ¿no? Como como en tu intimidad, sí, pero porque no aguantamos el poder acompañar, por ejemplo, a alguien que no se siente bien. ujú, Y eso es algo que tenemos que empezar primero a asumir que nos encantaría estar iluminados, surfeando en la ola de la quinta dimensión y estamos, te digo, queriendo, si alguien se me pone enfrente en la fila, lo quiero matar, ¿no? O sea, sí, entonces eso, si no lo asumimos y entendemos que somos nosotros los que ahorita conscientemente estamos pudiendo captar que así no va más, ya, pero que es a partir de cada decisión individual en cada momento que vamos funcionando como lo que vinimos a hacer, que somos bisagras para otra forma de pensar, de actuar, pero eso se cambia, o sea, un patrón se establece porque se repite, se repite, se repite, y tú sabes que cuando algo se repite, tiene una inercia y una fuerza
muy grande. Entonces tampoco podemos esperar que si venimos por tanto tiempo con una inercia de una mente así, la podamos cambiar si no conscientemente nos damos esos espacios, ¿no? O sea, nos tenemos paciencia. Y creo que todo eso, más allá de que hay muchas cosas que nos dan mucho dolor de lo que está pasando en el mundo y en la humanidad, también eso está pasando. También hay un cambio en lo íntimo y mucha gente está agarrando esa onda de que tenemos que cada quien empezar a hacernos cargo de lo que nos toca, que es nosotros, Sí, ¿no? Que eso es otra cosa de este año, como muy fuerte de aprender a respetar los procesos de los demás y cómo poner límite y cómo acompañar, ¿no? Es todo un arte lo que se nos está pidiendo. sí, pero pues hay muchas herramientas. Digo, es un arte, es como desaprender muchas cosas, pero a la vez saber que todo mundo lo puede hacer. La neuroplasticidad, lo que tú dices, practicas otra cosa diario y se va a reconectar ese cable en tu cerebro junto con el cuerpo, ¿no? Ahora que decías que estamos súper mentales, am, aprender a sentir en el cuerpo antes de hablar, antes de decidir. Y una cosa que uno sabe mucho, ¿no? Por ejemplo, yo te lo digo como tienes un bebé, ¿no? Yo tuve un bebé y me decía la pediatra, cada 4 horas nada más va a comer y déjala que llore para tener su horario de dormir. Yo decía, no mames, o sea, ¿cómo que cada 4 horas la bebé? ¿Y cómo que su horario? Entonces yo dije, esta bebé va a dormir en mi cama, me vale madre lo que diga la pediatra. Y voy a ir con una chava aquí, que era una mujer de Nueva Zelanda, como buenísima onda, que me dijo, ¿cómo que cada 4 horas? Al bebé cada que llora, on demand. Pero porque yo escuché mi cuerpo, sentía que eso estaba mal. No, mi mamá dijo, no, el doctor dijo que cada 4 horas. Entonces, como empezar a darte cuenta de esa desconexión de lo mental y sentarte y decir, a ver, ¿qué siento en la panza? ¿Qué siento en el pecho? Mis manos se están poniendo frías. Tal vez estoy en un freeze response, ¿no? Como reconectar con las células de lo material que te hace tu cuerpo y no estar tanto en la mente, en el que dirán, el debe ser, el bla, bla, bla. Para mí Sí, eso es una de las maneras más prácticas que, bueno, sí, toma tiempo y toma paciencia. justo. Es que yo siento que es no querer que sea ya, ¿no? O sea, porque pensaba ahora en una amiga que tiene cáncer, ¿no? Y, Mm, y es muy loco el camino que eligió ella justamente en ese tipo de lecciones individuales de las que estoy hablando. Y ha buscado un montón de cosas que justamente me gusta mucho su proceso porque es como, le resuena algo, va, lo prueba, lo hace, si le funciona y le resuena, sigue, ¿no? Y sigue y lo hace y con disciplina y tal, ¿no? Em, pero ha sido todo un proceso y no es una persona que tú digas que venga del mundo así espiritual ni nada, que perfectamente podría haber tomado otro camino, ¿no? Y es bien interesante cómo se están viendo ahora ese tipo de decisiones, que básicamente es respondo al miedo y entonces voy y me hago una quimio porque me quiero sacar de encima esto ya ya, y así me saco de encima yo y me muero. No, o sea, me voy a... Claro, o sea, la sí. mayoría ya sabemos cómo es ese proceso, ¿no? O sea, entonces, no digo que esté bien o esté mal tomar uno u otro camino, pero es respondo desde el miedo en la reacción automática o me voy a dar el tiempo de poder empezar a registrar adentro mío qué es lo que realmente estoy necesitando. Y por ejemplo, una de las grandes ayudas de resolución que está teniendo esta amiga con su cáncer es la terapia somática. Ujú, Y es, a ver, tu cuerpo está manifestando un tema que ya llegó al plano físico, vamos a trabajarlo ahí también. ujú.
¿no? Vamos a sentirlo, vamos a permitirle que también nos comunique el mensaje que tiene, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, el término lucha contra el cáncer es así como el ejemplo de esta mente de la que estamos hablando, Sí, ¿no? sí. Me quiero sacar de encima. Entonces acá la pregunta sería, ¿por qué no es que hay recetas de que tú le puedas decir a la gente, a ver, a nivel práctico, haz uno, dos, tres en tu vida y entonces ya vas a sortear esta inyección de luz fotónica? No, no funciona así, ¿no? O No sea, estaríamos como estamos. es parte de lo que nos toca y es creo que la parte más importante de lo que nos toca a cada quien, descubrir que como así como somos individualidades, somos muy diferentes tú y yo y nunca vamos a ser la misma, ¿no? Porque de eso se trata ser un alma y ser una encarnación, ¿no? Bueno, vamos a tener formas diferentes de necesitar cosas distintas. Ujú. La pregunta acá es, ¿qué tan dispuestas estamos a responsabilizarnos de ese proceso individual? Y Y a la empezar a vez buscar. poder pedir ayuda, ¿no? Es que es parte para mí Ujú, pedir ayuda, o sea, el ujú, entender que hay gente que por ahí, justo estaba diciéndole a Fabi, de Fabi Cuevas, de desansiedad, a ver si hacíamos una charla sobre la ansiedad, ¿no? ujú. Pero por ahí Fabi vivió tanta ansiedad que atravesó tanto la experiencia que ahora me puede dar a mí tips, ¿no? Y me puede acompañar en cómo yo vivir la ansiedad, porque justamente el aporte, por eso te decía lo del podcast al principio, ¿no? De Ujú. la era de Acuario también tiene que ver con cada quien aporta, cada quien es un pequeño solecito, ¿no? Ya no estamos en la era de Leo, de sol, hay un solo sol que brilla, ¿no? Sino cada quien es un centro, es un sol que tiene algo para compartir. Entonces, yo, por ejemplo, me siento totalmente agradecida con mi terapeuta, con mi constelador, y no solamente con eso, con amigas, con gente, ¿sabes? O sea, creo que es bien importante también entender que cada uno y cada uno de nosotros estamos viviendo procesos fuertes. Entonces, una de las cosas que ahí sí creo que es para todos, es ver qué vínculos Mm, realmente me están aportando y ujú. empezar no a pelearme, no es que voy a cortar cabezas y decir no la veo nunca más o no, pero a mí me ha pasado, ¿no? En las últimas semanas es como, me doy cuenta que quienes están acompañándome ahorita en este proceso, en ese nivel de intimidad y de ayuda, ¿no? Mutua, son estas personas. Y bueno, ahí voy a construir yo mi contenedor. Sí, sí. Con esa, con esa, sin culpas, ¿no? Por ejemplo, yo, o sea, ver, mira, es con estas personas, con estas personas, con este grupo, con esta comunidad. Yo siempre me interesa tener a alguien en mi grupo que ya haya pasado por algo que estoy pasando yo, ¿no? O sea, como aparte, ¿no? Sí, sí tener gente más chica o con menos experiencia para yo también aportar, etcétera, pero sin tener una culpa de, bueno, ya no voy a ir con esas de allá porque, pues sí, las quiero mucho y todo, no me voy a pelear, por decir algo, ¿no? No tenerle como miedo a cambiar tu vínculo o a buscar a alguien que te haga, que te aporte un poquito más para que tomes esta responsabilidad en Sí, vez de irme para allá y me pongo con 7 martinis al día porque nomás no quiero ver, ¿no? sí. Porque 7 martinis al día es mucho, ¿no? Pero tengo amigas así. Sí, 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 claro. Entonces digo, bueno, o sea, No, y jajaja, creo que es parte a ver, justo de entender, ¿no? Estamos haciendo un proceso súper fuerte y sí, lo que luego nos olvidamos, ¿no? Que hasta nuestro ADN está mutando. Pero realmente necesitamos mucha energía y mucho foco para hacer eso. sí, Entonces, si tenemos 1000 líneas abiertas,
y como desperdigada nuestra energía por ahí en vínculos o incluso en actividades que no nos están sumando, no nos ayuda a tener suficiente energía que es muy requerida para este cambio interno y también atención, ¿no? Es esta parte que nos está costando mucho sostener la atención porque cada vez todo es como más disperso y más y más y más información, ¿no? Entonces, ahí creo que es bien importante que cada quien como recalcular esa parte, ¿no? Decir, a ver, si ahorita estoy haciendo un proceso de los más importantes de mi vida, porque es ahora para todos, Ujú. pues cómo lo quiero hacer, ¿no? Y qué movimientos tengo que hacer en mi vida para, para, para que esto jale, ¿no? Para enfocarme más. La práctica que hiciste el domingo de cómo ordenar mi año estuvo buenísima. El que quiera verla, mándenle mensaje por Instagram a Tam para que, ¿no? ¿Sí la pueden ver todavía o no? ¿Se Sí, puede sí, ver la grabada? tenemos Sí. grabadas. Sí, sí. Se me hizo una de las mejores aportaciones para mí, ¿no? O sea, que me di para mí, ¿no? Sí. Escucharla porque a veces o sea, te voy a decir lo que me pasó. Yo tengo muchos planes, ¿no? De tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora y así me voy a, Ay, te mientras dejé de yo vaya a escuchar. la... Ah, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Ya o no? A ver, no me escucha tan. ¿Ya se escucha o todavía no? Ahí está. ¿Ya? Aquí está. Sí, ahí fui yo. No. Como un horario así de que, ¿no? Pues yo primero voy a la yoga y luego voy a 2 horas de trabajo y luego un break y luego así como tener según yo. Pero a la hora de la práctica, este, a mí el mensaje que me llegó fue, porque yo tengo 1000 calendarios y nunca los sigo, ¿no? Pero me llegaron como unos visuales de unas burbujas que dije, ah, ok, o sea, mucho más. Entonces tengo una pared que pinté con pizarrón, pintura de pizarrón. Entonces le Ah, pongo gis, le borro, le piso, o sea, es toda la pared así. ay, qué padre. Sí, entonces puse los círculos y me entró mucho más fácil. Ah, ok, en este círculo es mi personal, ¿no? ¿No? Ajá. Mi pareja, mis hijos, mi casa, mi jardín, mi esto, mi lo otro. Acá está lo del trabajo y acá está donde del servicio. O sea, como más, se me hizo mucho más claro, pero me dio una base, ¿no? Creo que si estamos hablando de cómo le hacemos práctico, bueno, esta es tu base. Y con flexibilidad y con compasión, y si hoy no fui a la yoga, no pasa nada, mañana voy a volver a ir. No, ya no más estarte con que, ay, ya valió madre, entonces mejor, Sí, sí, sí. ¿no? Ajá. Sí, porque Pero, ¿no? Para sentirlo práctico, y me ayudó mucho ver eso, ¿no? sí, Porque, bueno, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, para mí fueron así de que, sí, qué pedo, súper traer una difícil. piedra así encima, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Sí. gracias por esa práctica, se la recomiendo a todos. Sí, porque a veces o sea, no de que New Year Resolution iba a ser así, sino como yo me siento y como mi propia configuración en esta encarnación le funciona más llevar ese orden. Sí, y también esa cosa de entender que realmente para ver un orden externo y materializado en poder tener, hacer lo que dice mi calendario, tener ordenada la casa, ¿no? Y realmente es un orden interno lo que Adentro. quieren, ¿no? Y creo que ahí, o sea, es bien importante eso que hablábamos de pedir ayuda, como que a mí me pasó ahora que estoy haciendo una consultoría para mi escuela, para Kashi, y yo decía, claro, o sea, yo cómo iba a saber todas estas cosas, Ujú. ¿no? Qué bueno que alguien sabe de negocios, que alguien sabe de finanzas y de orden y de empresas, que a mí la verdad que no me interesa y no lo sé, ¿no? Y es un poco pedirle a la gente que esté escuchando esto que vea a ver qué necesita y también quién me puede ayudar. Yo todo el tiempo recibo mensajes de, oye, recomiendan una consteladora, oye, recomiendan un terapeuta, ¿no? Quizá yo no sé en lo personal quién me puede ayudar alrededor, ¿no? Pero entonces pregunto, busco, averiguo, pruebo con una, pruebo con otra. Y ahorita creo que se trata
mucho de eso. Y si tuviera que dar así como recomendaciones colectivas muy concretas, una es descansar, porque Sí. justamente es la única manera fíjate, mientras más también descansado, que no solamente es para toda la energía que se utiliza con el tema de la mutación, ¿no? Que o sea, Ujú. hacer una evolución física lleva mucha energía, sino también de alguna manera de la claridad. Si yo no estoy descansado, no tengo claridad. Entonces, descansar, tiempo de soledad, ¿no? No estar todo el tiempo con gente, todo el tiempo, o sea, tiempos muy personales, ¿no? Eso me parece muy Para adentro. importante. Ujú. Luego, va a ser un año en donde el agua tiene como una importancia especial, entonces no quizás sí retacarse de agua, pero sí estar como en contacto con el elemento, en contacto con las emociones. Y yo sí recomiendo mucho poner minerales al agua porque le han quitado muchos minerales al agua. Y los minerales son la conductividad eléctrica de nuestro cuerpo, lo cual también nos permite que toda la nueva frecuencia pueda tener por dónde correr, ¿no? O sea, es como sería como el cobre del cable. Ujú. Entonces, esa parte de remineralizarnos y como siempre, grounding, ¿no? O sea, Sí. poner los pies en la tierra sin ninguna interferencia durante 10 minutos al día. No es gran cosa, pero Sin no el teléfono podemos, en la mano. exacto, no podemos estar en un planeta que se está actualizando y nunca hacer contacto con la tierra, porque nuestro cuerpo necesita hacer tierra, descargarse, cargarse, ¿no? Sí. Así que esas serían como mis Las recomendaciones. recomendaciones generales. Gracias. Muy bien. Yo también las recomiendo. El temazcal, estar en la playa. Ajá, lo que sea más conectado a la tierra. Earth-based. Bueno, en la playa cuando si puedes, vaya, o en el monte, lo que sea afuera, ¿no? Sí. Baños de, ¿cómo le llaman aquí? Baños de forest bathing, no sé, baños de, ¿cómo se dice forest? Baños de bosque. Ah, Ujú. sí, sí, totalmente. Baños de bosque. Y esto se me olvidó decir, de comprometerte con tu comunidad, ¿no? O Sí, sea, entender que vas a ser importante para otros y que los otros son importantes para ti y decir, bueno, ¿quién es ahorita mi familia del alma? Y me comprometo también a estar, a nutrirla, ¿no? A ujú, nutrirme de ahí. sí, sí. Vamos a tomar responsabilidad, comprometernos, pedir ayuda, hacer grounding, meditar o bueno, práctica de contemplación, lo que sea un poquito sola, hacia adentro O pintarte y las uñas, lo que quieras. o pintarte las uñas, pero Pero, estar presente, pero ¿no? estar contigo, ¿no? Sí, Ujú. ajá, que no, y eso pues también es, ¿no? Es un proceso también también a veces estar sola es difícil, ¿no? Tengo mucha gente que es que no puedo estar poco a poquito, todo con mucha compasión, sí se puede, Y sí se puede. disfrutarlos, ¿no? Darte esos espacios para ti que te reconecten, que donde no tengas que estar decidiendo con nadie qué Ujú, película veo, qué, ujú, no, o sea, qué sí. vamos a comer, no, vas. Jugar un poco, ¿no? O sea, se me olvida que hay que Sí, jugar, jugar, claro, play, play. Oye, totalmente. pues muy bien, muchas gracias, Tam, por iluminarme, iluminarnos Sí. Es que sí se me hace, a mí se me hace muy, muy importante, por lo menos para mí, entenderlo así a un nivel más práctico, más platicando con una amiga, digo, puedo ver videos, puedo leer cosas y sí, pero así como lo pones tú más sencillo, más, aparte que en realidad, pues, te conozco, veo tu vida, sé lo que estás haciendo, confío en ti, ¿no? O sea, y sí, como tú dices, vas a un terapeuta, no me late, pues ve a otro, no me late, ve a otro, este me entiende, aquí resuena, aquí siento que no vengo con el nudo en la panza, ¿no? Escuchando el cuerpo. Digo que muchas gracias, este, por regresar a Recuperando la Vida. Espero les guste a todos y que les sirva y que
pues lo tomen amablemente, que ahí vamos todos en este cambio que es intenso, pero sí, sí, sí se puede. Está bueno, además. Está bueno. Ah, Si ya no queremos yo cada escribir. vez soy más optimista. Qué bueno, Y sí. eso que no es mi naturaleza, pero No, pero es mejor ser optimista. ah, Bueno, gracias a todos, gracias Tam. te quiero. Gracias también a todos por escuchar. Chao.